Hola, bienvenidos al canal de Kinesiología que nos presenta Terapeutas Online y que tengo el gusto de estar con vosotros. Como sabéis, la kinesiología se inventó, se realizó como un lenguaje por el señor Goodhart, un señor que era un quiropráctico, una técnica que hay en Estados Unidos. Y este señor desarrolló una prueba muscular que terminó transformándose en todo un hito que ha dado la vuelta al mundo en muchas especialidades que utilizamos para terapias comunes. La kinesiología es una especie de comunicación con el cuerpo en el cual tenemos un test que podemos realizar haciendo una pregunta al cuerpo, observando el resultado del test y sabemos definitivamente si esa pregunta o ese estímulo que le hacemos al cuerpo pues va a tener tensión o no va a tener tensión. Esto es una cosa muy interesante porque es el principio de la comunicación con el cuerpo. Es decir, cómo podemos hacer una comunicación a base de un sí y un no. Muy curioso. De hecho, el principio de la comunicación, pues el señor Goodhart no lo utilizaba así, lo utilizaba para regular los músculos, regular sus técnicas en quiropraxia, que son la columna vertebral, los nervios, y en la época que empezó, pues empezó también la acupuntura y empezó también lo que era la alimentación y la suplementación, o sea, lo que se quedó en llamar ortomolecular. Entonces, en principio, la kinesiología se desarrolló como una prueba muscular para poder mirar el tono excéntrico de cada uno de los grandes grupos musculares. Posteriormente se observó que cada vez que el cuerpo recibía un estímulo y no era capaz de procesarlo, lo procesaba con mucha tensión, había un gasto, pues nos dimos cuenta de que lo que estaba diciendo el cuerpo es que el cuerpo era incapaz de adaptarse al estímulo. ¿Qué significa esto? Pues muy curioso porque lo vamos a hacer para lo más sencillo posible y en este caso haremos la edición para masajistas. Es decir, si yo le quiero dar un estímulo al cuerpo y quiero saber en qué dirección hacerlo, o quiero saber con cuánta intensidad, o quiero saber en qué postura quiero hacerlo, pues lo más interesante es preguntar al cuerpo qué es lo que me está diciendo. Es decir, no esperar a tener siempre esa certeza de ser muy buen profesional y saber lo que estoy haciendo, y cada vez que tenga una duda o cuando quiera hacer un proyecto de terapia o un proyecto de masaje, en este caso, poder preguntarle al cuerpo qué tipo de estímulo necesita. Fíjate que eso va a ser lo suficientemente interesante como para que nuestra terapia tenga un resultado mucho más completo que el que haríamos por pura intuición. Es decir, si yo me pongo a hacer un masaje en una dirección y el cuerpo la quiere en la otra, como todos sabemos que muchas veces pasa, pues no estaremos consiguiendo los resultados que queremos conseguir. Entonces, fijaros bien, una pregunta al cuerpo en el cual el cuerpo me va a responder si le es correcto lo que le estamos haciendo o le da tensión, va a ser suficientemente interesante como para iniciar una comunicación directa con el cuerpo. ¿Qué cómo se hace? Pues muy sencillo. Tenemos varias formas de hacer que os iremos explicando en breves niveles para que podáis tomar vuestro tiempo, tener atención, no estar centrados solamente en la técnica o no perderos detalle, sino que cada vez que os explique algo podáis hacerlo in situ y directo para poder avanzar, porque os lo garantizo, una vez que se empieza con este tema, realmente es difícil de terminar. Llevo casi 30 años poniendo en práctica multitud de preguntas, multitud de proyectos, multitud de formas de hacer, multitud de estrategias, con multitud de recursos que hemos tenido de muchos diferentes profesionales que se han acercado a dar clase, y es tan asombroso que nos quedamos prendados de esa comunicación que queremos tener cada vez más intensa y, por supuesto, con mejores resultados. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Es decir, ¿qué vamos a conseguir con buscar un estímulo que el cuerpo necesite? Pues vamos a conseguir muchas cosas. Con esta simple pregunta de sí o no, que luego os enseñaré, porque ahora os estoy poniendo sencillamente la guinda en la boca de deciros, oye, tenemos una herramienta para saber exactamente si el cuerpo quiere ese tipo de estímulo o el cuerpo no quiere ese tipo de estímulo. Pues
Vamos a poder aplicar desde un principio, desde un proyecto, de decir, voy a dar un masaje, hasta dedicarnos a una zona delicada, pasando por saber si quiere más estímulo, mirando si el estímulo tiene que ser fuerte, si tiene que ser relajado, y muy interesante en qué postura la podemos dar. Eso, por ejemplo, en un masaje. Si nos dedicamos, como los que seáis médicos o fisioterapeutas, a alguna desarrollo especial, pues podría hacerse en muchos de los sistemas que os presentaré posteriormente. Es decir, los fisioterapeutas os basáis en la propiocepción y la propiocepción muscular, trabajando con los usos musculares, los Golgi y los amoloespirales, vamos a conseguir regular el tono de la musculatura. Entonces utilizaremos el test muscular del Dr. Burkhardt. Si sois personas que os dedicáis a la integración, es decir, a personas que estén haciendo gimnasia, que estén haciendo fisioterapeutas que estén haciendo gimnasia, estemos dedicándonos a personas que necesitan una lateralidad, nos encontramos con el test de la R, es decir, un test de cadenas que nos va a servir, como decía antes, igual que el test de propiocepción, para hacerle una pregunta al cuerpo y el cuerpo va a decir si tiene las dos cadenas, si está procesando el equilibrio o, de alguna manera, el estímulo que le hacemos es tan fuerte que una de las cadenas no procesa igual que la otra y una tiene más tono que otro, o las dos se bloquean. Muy interesante para todas las personas que os vayáis a dedicar, por ejemplo, a la enseñanza, puesto que, como bien sabemos, ojos, oídos, lateralidad, diestro, zurdo, formas de caminar, es decir, todo lo que tenga que ver con el sistema de integración de cadenas, lo trabajaremos con un test que desarrolló Rafael Van As y que con gusto le ha acompañado mucho tiempo y bueno, pues ha hecho una integración de todo lo que se sabía antes, tanto con el test muscular como con el test de las cadenas. Para los que luego después no seáis masajistas, seáis ni fisios, seáis médicos o entrenadores deportivos o traumatólogos rehabilitadores, nos encontramos con un test que he desarrollado que es la zona de los test de movilidad, en este caso el test del láser, donde lo que activamos es el sistema vestibular. Es decir, desde la más simple pregunta-respuesta del cuerpo, para cualquier masajista, dietista o cualquiera de las técnicas que normalmente utilizamos en terapias en nuestras consultas, haremos un sencillo curso donde podremos ver muy fácilmente si lo que queremos hacer antes de hacerlo, el cuerpo va a tener tensión con ello, o sea, gasto, es decir, le voy a dar un estímulo de un masaje en una dirección, voy a observar cuál es su respuesta y me puede decir que hay gasto en esa dirección. Sin embargo, podemos hacerlo en la otra dirección o en cualquiera de las direcciones. Lo podemos hacer mucho más suave para lo que es la piel o los que ya conocen los campos sutiles, el cuerpo etérico, e incluso si jugáramos con estímulos diferentes, aprenderíamos a jugar con meridianos de acupuntura o chakras menores, en fin, lo que cada uno más o menos comprenda que puede ser su campo, lo podríamos hacer desde muy suave a una distancia del cuerpo de 10 centímetros, muy cercano a una distancia casi rozando el cuerpo, que estaríamos hablando de casi los meridianos tendinomusculares, rozar la piel, que estaríamos hablando de la piel que para mí, y como se comprenderá y estamos viendo últimamente todos los que nos dedicamos de alguna manera a estudiar el cuerpo, estamos viendo que funciona exactamente igual que otro órgano, es decir, tiene toda su memoria, tiene su forma de rehacer, tiene su forma de responder. Entonces, la piel con un ligero toque nos va a dar una respuesta. Debajo de la piel tenemos otro tejido que es el mismo estímulo que estamos dando. Si lo damos un poquito más profundo, nos vamos a encontrar con todos los envoltorios que tiene cada uno de los componentes del cuerpo, en este caso las fascias. Entonces, si hacemos un masaje un poco más profundo o damos un estímulo un poco más profundo, vamos a ver si ese estímulo es conveniente en esa dirección o no. Si todavía nos vamos más profundo o amasamos, como la propia palabra dice, masaje de amasar, amasamos un grupo determinado de músculos o una parcela de un músculo, vamos a ver si el cuerpo tiene
posibilidad de absorber ese estímulo y ser interesante para él, o al contrario, cuando le estamos haciendo el test, nos vamos a encontrar que de alguna razón, por alguna razón, nos está generando un gasto. Es decir, ¿por qué nos puede generar un gasto cualquiera de estos estímulos que os he dicho? Bueno, pues muy sencillo, es decir, como sabemos, todas las energías de fuera son vórtices, y esto ya lo comprobamos con un equipo de Kirlian, fotos, bioresonancia, en fin, ya no es tiempo de estar hablando si es científico o no, eso ya los científicos inventarán sus máquinas para comprobarlo, nosotros ya las tenemos. De alguna manera, desde fuera damos una dirección, que estamos en el flujo correcto de energía o no. Vamos a tocar la piel, que puede tener alguna contradicción, alguna tensión para sujetar o no. Vamos a tocar la fascia, que de alguna manera tiene muchísima memoria, como ahora el sistema miofascial desde hace una temporada nos está enseñando, un tema muy controvertido, porque hasta ahora no se podía trabajar sobre él, no se tenía mucha idea, porque como sabéis, todos los cadáveres y las disecciones se hacían en formol y la fascia se estropeaba. Ahora, desde hace unos años, se ha podido estudiar ese terreno y podemos observar cuánta memoria tiene una fascia. Entonces, cuando hacemos un estímulo en el cuerpo profundo en una dirección, nos vamos a encontrar que va a tener mucha tensión, poca o está regulada. Entonces va a ser que yo le hago el estímulo al cuerpo, le hago el test y el test me va a decir, ese estímulo me es correcto, ese estímulo me es incorrecto. Es decir, la fascia tirando en esa dirección está acortada. O ese estímulo es correcto, oye, me estás estirando en la dirección correcta. Entonces todo ese lenguaje lo iremos viendo para poderlo aplicar a como os digo, comunicación sencilla, sencillísima de estímulo-respuesta. Entonces, durante un tiempo os estaremos enseñando con diferentes cursos o niveles en los que comprenderéis cómo hacer, primero, el estímulo. Segundo, qué tipo de test vamos a utilizar. Tercero, con qué fin, qué quiero preguntar. Si el estímulo me viene bien, me viene mal, si es demasiado excesivo. Cuarto, utilizaremos estrategias para saber exactamente cómo aplicar ese estímulo al cuerpo. Quinto, vamos a tener recursos, tanto recursos de lenguaje, que digamos todo lo que hemos descubierto de las técnicas de kinesiología, que yo llevo 30 años y creo que estaré otros 30 más. Es decir, hay muchísimas posibilidades de trabajo y, como os decía antes, con el sistema de propiocepción, que es el que utilizan los test musculares en toda la kinesiología aplicada, el touch for head, es decir, todo ese sistema de propiocepción hasta ahora poco definido, pero en los 10 últimos años que llevamos de clínica hemos comprobado que es absolutamente propiocepción. La propiocepción, pues, por supuesto que está en el sistema digestivo, pero no es el sistema digestivo. Entonces, cuando queremos utilizar un test sobre el sistema digestivo, no utilizaremos el test de propiocepción del señor Burkhardt. Tenemos un test que es el test de las cadenas musculares, que es el test de Rafael, como os decía antes, de Rafael Banach, que bueno, no nos va a hacer una información tan exacta como el test de propiocepción en un músculo que es el indicado para un fisio masajista, pero sí nos va a hablar de esa integración que necesitamos o nos va a permitir un trabajo muy rápido en consulta al tener a la persona tumbada y estar tirando de los brazos en un conocido test que se llama el test de la R, que es sencillamente girar un poquito los brazos. No tirar, como observamos cada vez que algún aprendiz ingenuo quiere aprender demasiado rápido y tira de los brazos. No, es sencillamente observar la tensión que hay en las cadenas musculares. Bien, pues como os digo, si profundizamos un poco más y nos encontramos con el sistema vestibular, que es todo el que hemos desarrollado con los test del movimiento, pues vamos a ver que dependiendo de qué tipo de test queremos aplicar, vamos a tener una serie de recursos del lenguaje y vamos a tener también que observar los recursos que tiene el paciente para poder hacer. Es decir, durante cada uno de los seminarios que os vamos a proponer, que os lo vamos a poner muy sencillo, de verdad, porque lo interesante es que podéis desarrollar todo este tipo de técnicas y nos mandéis vuestros estudios o vuestras conclusiones o vuestras preguntas a la dirección que os ponemos en la página Terapeutas Online. Quisiera que
fuera tan sencillo que todos pudierais de alguna manera ganar cosas. En cada una de las charlas que os dé voy a intentar daros una pequeña píldora para que de alguna manera tengáis recursos, aunque no estéis haciendo los vídeos, procuraremos hacer algún vídeo abierto para que todo el mundo pueda utilizarlo. Entonces, os vuelvo a repetir, vamos a empezar por un sencillísimo trabajo que va a consistir, muy interesante, para los masajistas, en cómo hacer preguntas para hacer su trabajo. Bien, el masajista podría decir, bueno, yo ya tengo mi rutina y lo hago dependiendo de mi día. No, está muy bien. Posiblemente la persona que tengas al lado dando masaje también tenga esa capacidad o sensibilidad de las manos, pero, como bien sabemos hoy, la diferenciación, que es la palabra clave que separa a un profesional de un técnico, la diferenciación, el resultado de su consulta, va a depender de los conocimientos que tiene para poder aplicarle al cuerpo lo que él sabe hacer. Entonces podemos hacerlo intuitivamente o preguntarle al cuerpo qué quiere. Fijaros qué interesante. Si yo llevo 30 años dando un masaje intuitivo, pues sí, tengo una técnica muy buena, os puedo garantizar, si no, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero realmente, utilizo de 8 a 12 horas, más bien 12 horas diarias, y no voy a tener siempre esa misma capacidad de percibir a la primera hora que a la cuarta. Entonces, lo interesante de este tipo de sistemas es que tenemos que sentir que de alguna manera son una ayuda para yo querer comunicarle al cuerpo algo. Y son una ayuda para interpretar qué tiene el cuerpo. Es decir, si alguien viene con una tensión en un pie, yo voy a ponerle las manos y no me estoy dando cuenta de que está inflamado, no le puedo tocar ahí, de que está dañado, no se puede tocar ahí, de que realmente antes de tocar hay que desinflamar linfático, de que tenemos que observar que ahora resulta que tiene una lesión descendente y es de la rodilla, no es del pie. Si no nos damos cuenta de eso, directamente vamos a ir a tocar el pie y hacer lo que sabemos hacer en un pie. Es decir, vamos a darle sus masajitos hacia arriba, como todos sabemos, una ligera movilización, nos vamos a encontrar haciendo ligeros 8 al principio y al final para hacer una integración de lo que estamos haciendo. Vamos a ir partes por partes para hacer los amasados, los alisados, los pulpeados, todas las técnicas de golpeteo o los palmeados, o lo que queráis, los pintados rodados, es decir, todas vuestras técnicas, si nos vamos a acercar al pie lo vamos a hacer. Pero lo interesante es, antes de empezar, decir, bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cuánta capacidad tiene esta persona? ¿Cuánto tiempo tiene si es que es un deportista? ¿Cuánta capacidad de tocarle la piel, tocarle las fascias, tocarle muscularmente? ¿Tiene esa capacidad? ¿Va a poder drenar? Pues todo eso lo podemos hacer antes de empezar con ustedes. Entonces es una fácil tarea que os propongo y que poquito a poco durante estos seminarios voy a intentar transmitiros. Entonces un masaje, fijaros qué curioso es, ¿no? Que es una cosa tan sencilla, ¿no? Como es todo esto que os estoy diciendo, tiene muchos más estímulos que el paciente va a llevarse desde el rato que está en nuestra consulta. Observar que tenemos cremas y esa crema podemos chequear si tiene estímulo en el cuerpo, ¿no? Observar que tenemos luces que hay veces que son molestas, otras que no. Observar que tenemos ambientadores, es decir, podremos dentro de la consulta poder hacer para cada persona muy especial un sitio no agradable, sino un sitio donde el cuerpo consiga lo que queremos hacer. Es decir, vamos a poder relajar a una persona sencillamente buscando todo aquello que le dé esa capacidad de recibir lo que queremos hacerle, porque para eso somos profesionales. Y también vamos a saber, con ese tipo de preguntas, no conseguir un fin, sino coger y decir, bueno, ya sé hacer un masaje, pero ahora me interesa mucho, ya que sé preguntar y decir, yo te pongo un estímulo y observo si tienes tensión o no, pues me interesa muchísimo todo lo que yo como masajista dudo y tendría que hacer en cursillos sucesivos
para implementar dietéticas. Por ejemplo, para los masajistas, ¿sabéis ser dietistas? Es muy difícil, deberíamos hacer 1 o 2 años de dieta. Bien, si hacemos los estudios de dietista, otra vez, cada 2 o 3 años, si habréis valorado, yo llevo 30 años en esto, os puedo garantizar que tengo bastante recorrido. Os puedo garantizar que cada 2, 3, 4 años cambian las tendencias de alimentación. Entonces, ¿cómo vas a poder decir que eres un buen profesional? Es decir, ¿cómo vas a poder decir que has estudiado hace 2 años y que eso te va a servir para siempre? Un poquito complicado hacer esto. Entonces, con los test de kinesiología vamos a encontrarnos que dentro de nuestra misma consulta vamos a poder tener un kit de alimentos para poder decirle uno por uno qué tipo de proteína te va a dar estrés. Entonces, fijaros qué interesante es eso, que alguien venga a tu consulta, no solamente se encuentre con que le estás ayudando a darle estímulos con un proyecto, es decir, le quiero relajar, le quiero tonificar, todo esto sin contar que somos entrenadores deportivos y que quiero hacer alguna acción, es decir, sencillamente buscaría el estímulo de esa acción y buscaría cómo, de alguna manera, armonizar al cuerpo para que pueda hacer sin gasto esa acción, y os lo explicaré. Pero en principio vamos a irnos con un simple masaje. Es decir, en el simple masaje, cada vez que viene alguien, vamos a poder hacer nuestro masaje, vamos a poderle chequear nuestra alimentación, es decir, le vamos a poder decir qué productos tienen mucha tensión con ello o qué no, y le vamos a poder, de alguna manera, también utilizar suplementación. Es decir, podremos de alguna manera decirle qué tipo de crema te va bien, si eres deportista, qué tipo de aminoácido, qué tipo de producto de carbohidrato o de proteína te va a ir bien. Si os dedicáis o tenéis algún tipo de conocimiento dentro de las posibilidades que tengáis en nutrición, vais a poder elegir entre esos 8 o 10 productos que le van a ir mejor a la persona. Es decir, la persona va a salir de nuestras consultas con una comunicación que hemos hecho nosotros directamente con su cuerpo, una comunicación no verbal. Y vamos a preguntarle al cuerpo desde qué tipo de estímulos físicos le puede ayudar en una determinada dirección, es decir, si queremos un proyecto determinado, hasta qué tipo de alimentos o de nutrición o de suplementación le puede ayudar. Fijaros qué interesante sería esto. Bueno, pues esto no va a quedar así porque un simple masajista puede, de alguna manera, valorar también el trauma que le haya causado ese traumatismo, o ese golpe, o esa lesión, o ese dolor. La parte emocional es muy interesante. Bien sabéis que hay cosas muy sencillas, no siendo especialistas puros en emocional, pero que siempre podemos estar trabajando con ellos. De hecho, nuestra consulta que os enseñaré es muy variada y trabajamos un grupo de gente, cada uno con una especialidad diferente, muy interesante, todos formados con el mismo lenguaje. Bien, pues no queda aquí la cosa porque nos vamos a encontrar con una parte energética, es decir, nos vamos a encontrar que la persona que tenemos en la camilla podemos observar si su sistema energético está bien. ¿Qué significa sistema energético? Porque hoy en día en decir energético, energía, parece que nos hemos salido de la parte científica y es lo más real del mundo. Es decir, si yo estoy tocando un meridiano en una dirección y observo, voy a observar cuál es la dirección del meridiano. Sencillamente no hacerlo al contrario, es muy sencillo. Tomar nota y practicar. Siempre hay una máxima que tenemos que tener cuando nos dedicamos a la comunicación no verbal. Mi maestro es la duda. Dudo de todo lo que hago hasta que no lo practico. Y no puedo creer lo que me cuenta nadie hasta que no lo practico. Y cuando lo practico y funciona bien para ese señor, en ese día y en ese momento, porque puede que mañana no funcione. Eso fue mi máxima, mi idea, mi meta, que me marqué desde que empecé con todos estos estudios en los años 85-86. 1935, no, es lejos eso, me parece. Sí, bueno, pues de alguna manera, si no creéis o os formáis en cientos de terapias, pero no sabéis exactamente qué es y no tenéis por qué tener vuestra determinación y querer tener razón, bienvenidos, como os digo, a la comunicación no verbal. Esa comunicación que nos va a hacer, de alguna manera, dar muchos más datos que la comunicación que tenemos ahora, la comunicación verbal.
Entonces, como resumen de este pequeño episodio que os dejo para que os repaséis, nos vamos a encontrar que siendo masajistas, por ejemplo, y haremos las prácticas porque hoy nada más que os voy a dar esta pequeña introducción, siendo masajistas vamos a tener a nuestra persona en la camilla y antes de ponerle vamos a tener todo nuestro lenguaje verbal. Nos va a contar qué quiere hacer, qué tiene de lesión, qué tiene de dolor, qué está haciendo, qué tipo de comida hace, de qué manera duerme, si va al baño o no, en fin, todo eso os enseñaré, que es un masajista normal o especialista. Siempre hay diferentes tipos de masaje, desde el señor que está haciendo su masaje hasta la persona que cuida completo, que es como nuestra clínica, es decir, tú vienes a darte un masaje y te tenemos en consideración todo lo que os estoy contando. Entonces vamos a tener un lenguaje verbal que me va a contar la persona, lo vamos a apuntar de alguna manera, vamos a preguntarle qué resultados quiere tener o qué es lo que está buscando y ahora vamos a hacer un proyecto para hacer, es decir, la persona puede que nos diga tengo un dolor, puede que nos diga quiero relajarme, puede que nos diga quiero tener tensión o quiero hacer algo y con ese lenguaje no verbal de hacerte un estímulo, observar la respuesta que tienes y valorar el terapeuta qué reacción tener, vamos a tener todo ese complemento que os estaba contando. Es decir, lenguaje verbal, todo lo que sabemos hasta ahora, y ahora lenguaje no verbal, todo lo que vamos a aprender. Estas dos cosas las vamos a fusionar y, como os digo, solamente para ahora. ¿Por qué no sirve para mañana? ¿La misma técnica en la misma persona? ¿O no lo sabemos? El maestro de la duda es muy importante. No repitáis las cosas por hacer. No se aprende nada. Nos quedamos muy anticuados. Y no es interesante para nosotros. Porque perdemos nuestra vida repitiendo siempre lo mismo. Una comunicación con el cuerpo nos va a dar mucha percepción, una diferenciación de todos los terapeutas que tengáis al lado. La persona que tenéis en vuestras manos va a tener una ganancia extrema y, sobre todo, vais a ganar en hacer las cosas muy cortas, muy concentradas, que eso es un gusto, y os lo digo, para las personas que vienen a nuestras consultas, porque muchas veces le movilizamos de más y no tiene capacidad de resolver todo eso que le hemos movilizado. Entonces, lo justo, la intensidad correcta, en el momento correcto, me parece que es ideal para esto que estamos hablando. Así es que, bienvenidos a este canal de Kinesiología y os iremos dando pequeñas píldoras en este formato. Os enseñaremos a hacer prácticas y os diremos en un segundo vídeo exactamente para quién está dedicado este tipo de técnicas y un montón de cosas más que podéis encontrar en nuestro blog o en el blog de antiterapia.com. Gracias por vuestra escucha y espero que haya sido interesante para vosotros.